Hola, ¿qué tal amigos de Odessa? Mi nombre es Daniel Pérez, soy el pastor del Ministerio Hispano en Odessa Bible Church y queremos darte una cordial bienvenida a lo que está ocurriendo en este lugar. Hemos venido a esta ciudad con el deseo en nuestro corazón de amar a Dios, amar a otros y servirles. Para ello, hemos estado construyendo una comunidad de personas que busquen tener un encuentro con Dios, un encuentro especial con otros y descubrirse a sí mismo. ¿Cuál es su propósito divino? ¿Para qué existen en la tierra? Queremos invitarte a descubrir eso junto con nosotros y que seas parte de este ministerio que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Te esperamos en Odessa Bible Church, Ministerio Hispano, Encuentro. Dios te bendiga. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber sin dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. De atrás tu vergüenza pesar, ven a Él, no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús solo nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús solo nuestra maldad. Oh, no. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso
es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, usaron nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Hola, ¿qué tal amigos de Odessa y ahora del mundo? Un placer tenerlos por acá. Mi nombre es Daniel Pérez, soy el pastor del Ministerio Hispano en Odessa Bible Church y hoy es un día especial, hoy es un día de celebración. Hoy vamos a celebrar el servicio de Pascua y teníamos mucha expectativa sobre este servicio. Teníamos ilusiones de llenar este salón y hemos estado trabajando por meses construyendo una comunidad y dándonos a conocer en la ciudad. Y había sueños en nuestro corazón y probablemente usted también tenía anhelos que hoy en día han tenido que ser puestos en stand-by por el tema del coronavirus. Así que muy probablemente usted hoy esté en su casa usando sus pijamas, en la comodidad de su hogar, en su sofá o en su cama, escuchando este mensaje. O probablemente no esté tan cómodo. Quizás hoy esté rodeado de malas noticias, de aflicciones y temores. Quizás hoy lamentablemente usted sea del grupo de personas que perdió su trabajo o que vive en ansiedad de no saber hasta cuándo lo van a dejar trabajar desde su casa, o que está ansioso y a la espera de esa llamada terrible donde le informan que un ser querido ha sido contagiado con el virus. Y en este contexto, Dios nos manda a celebrar. Dios nos manda a celebrar la Pascua. Y usted dirá, no hay nada que celebrar. ¿De qué estás hablando? Y antes de que cierre esta pantalla, le invito a que me regale unos minutos de su tiempo porque quiero demostrarle que hay razones de sobra para celebrar. Hay motivos de sobra para celebrar. Así que, por favor, le pido, nos acompañe en esta gran celebración. Primero comencemos con una oración. Señor, gracias por este tiempo que nos permites encontrarnos por medio de la tecnología. Anhelamos volver a nuestras rutinas y a volver a encontrarnos y abrazarnos. Como seres humanos estamos llamados a vivir en comunidad, pero en estos tiempos de aflicción donde nos toca quedarnos en casa, queremos ser un instrumento que lleve palabra de consuelo y aliento a cada uno de los hogares que hoy nos está escuchando. Señor, yo te pido que este tiempo sea de bendición para cada una de las personas que hoy está oyendo mi voz y que tu palabra sea predicada y que no vuelva vacía. Que tu palabra consuele, que tu palabra exhorte, que tu palabra anime y reconforte al que está afligido en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero contarles un poco del contexto de la Pascua. ¿De dónde proviene la Pascua? ¿Dónde se originó? ¿Cómo nació esta celebración? Eso nos remonta a la historia que se cuenta en el Éxodo, la historia del pueblo de Israel, quien vivió una esclavitud de más de 300 años en la nación de Egipto y estaba llena de aflicciones y dolor. Y en esa aflicción y en ese dolor clamaron a su Dios, al Dios de Israel, para ser liberados de la esclavitud. Y recibieron respuesta de parte de Dios. La respuesta está en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Luego de haber clamado al Señor con un corazón genuino y con una oración intensa, esta es la respuesta que recibe el pueblo de Dios. Dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos
de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces aquí vemos un Dios que está atento a la oración de su pueblo. Eso me recuerda el Salmo 38 que dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atento su oído a sus oraciones. Un pueblo que clama insistentemente a su Dios y un Dios que no duerme. Un Dios que está atento a tu clamor y desciende para liberarte. Ese es el contexto histórico de la Pascua. Entonces, este primer contexto histórico nos recuerda que si hay algo que tenemos que celebrar en la Pascua, es que tenemos un Dios que está atento a nuestro clamor. Eso me recuerda a la época cuando nosotros como padres primerizos teníamos que llevar a Danielita a la transición de pasar de nuestro cuarto, de nuestra cama, a dormir por primera vez en su cuarto. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia con sus hijos, pero para nosotros fue intensa. Tener que llevar a Daniela a su cunita y acostarla fue un reto increíble. Mi esposa quería llenar ese cuarto con todos los equipos tecnológicos posibles para detectar movimientos, rayos ultravioleta, radiodifusores. Al final terminamos poniendo un monitor, pero lo cierto es que esa noche no dormimos bien. Nuestro corazón estaba atento y nuestros oídos abiertos, pendientes a la expectativa de cualquier mínimo sonido que escucháramos en la habitación de nuestra hija para salir corriendo a su rescate. Esa noche no fue una de nuestras mejores noches, ¿no? Y recuerdo que verla ahí en la cuna me recuerda la aflicción, me recuerda lo inofensivos, los frágiles, los vulnerables que podemos ser como seres humanos. Estar ahí me recuerda la necesidad de tener un Dios que acude a nuestro clamor y nos muestra un Dios que nos ama tanto como una madre primeriza elevado a la N potencia. Un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Y también me recuerda la figura vulnerable del ser humano, los frágiles que podemos llegar a ser. Tenemos dos imágenes en esa gráfica que les comparto y que podemos ver en Egipto. El ser humano sin un Dios es tan frágil que yo me pregunto, ¿cómo podríamos sobrevivir sin la ayuda de nuestros padres? ¿Cómo un ser tan frágil como un bebé recién nacido sobrevive en un mundo tan complejo y difícil? Necesitamos de nuestro Padre. Bien, ese Padre acude al llamado en el contexto de Éxodo. Volvamos un poco a Éxodo. Y resulta que llama a un libertador. Consigue a Moisés, lo entrena, lo capacita en el desierto y lo envía al palacio del faraón de Egipto para que libere al pueblo. Y se consigue con un faraón endurecido, con un faraón que no escucha la voz de Dios, con un faraón testarudo. Entonces Moisés comienza a advertirle de las plagas que probablemente usted las ha escuchado antes y el faraón no aceptó la propuesta de Dios, rechazó la petición de Dios y fue capaz de soportar 1, 2, 3, 5 y hasta 10 plagas en resistencia a la voluntad de Dios. Un corazón endurecido es capaz de soportar el desempleo, porque el faraón perdió todas sus cosechas. El faraón se enfrentó a las tinieblas, a la oscuridad, pero no mostró la voluntad de ceder a la voluntad de Dios. Y así pasaron una tras otra, hasta que llegó la plaga de la muerte de un primogénito. Y resulta que la celebración de la Pascua siempre ha estado rodeada de este ambiente tenso que representa la muerte. En el contexto de Egipto teníamos un pueblo clamando para ser libertados, para ser liberados, y un faraón con un corazón endurecido para no liberarlos. Y llegó la plaga de la muerte. La plaga de la muerte se puede ver desde dos puntos de vista. La muerte genera aflicción, dolor y penurias para aquellos que no están sujetos a la voluntad de Dios. Pero también la Pascua nos recuerda que hay una muerte que nos libra de ese dolor y es la muerte del Cordero. Entonces la instrucción que le había dado Dios al pueblo de Israel era que tenían que sacrificar un cordero y con su sangre pintar los bordes de sus puertas
de sus casas y quedarse dentro y esperar. Todas aquellas casas que tuvieran los bordes pintados con la sangre del cordero no iban a sufrir del castigo de la muerte. ¡Wow! La muerte en la Pascua. Para los insensatos, para los que no escuchan la voluntad de Dios, una desgracia. Pero para aquellos que obedecen, la salvación. ¿De qué lado nos queremos poner en estos tiempos de ansiedad, de temores y de muerte? Los dos seres humanos iguales de pecadores, los dos seres humanos iguales de vulnerables, unos testarudos y tercos a la voluntad de Dios y otros que simplemente obedecieron la instrucción y por obedecer y por creer fueron salvos. Eso nos recuerda que si hay algo que tenemos que celebrar en la Pascua es que tenemos un Dios que cumple todas sus promesas. Un Dios que prometió la libertad de su pueblo y la cumplió. Un Dios que vino al socorro de su pueblo y los liberó. Hoy recordamos la Pascua como un tiempo donde el Señor nos va a liberar. Y en recordatorio, el Señor estableció que esta fecha, que esta fiesta, que esta cena en donde se sacrificaba el cordero, tenía que ser recordada todos los años. Así nace el concepto de la Pascua. Todos los años el pueblo de Israel sacrificaba un cordero para recordar el sacrificio del cordero pascual. 1400 años antes de Jesús, el pueblo de Israel año tras año venía celebrando la fiesta de la Pascua. Y resultó que en el transcurrir del tiempo se volvió un hábito, se volvió una tradición, se volvió una religiosidad. Y se fue perdiendo el espíritu de la celebración. Se fue perdiendo el motivo de la celebración. Se fue perdiendo la identidad, la esencia de la celebración. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando el cumplimiento de la profecía se dio en el Mesías, ellos no lo pudieron reconocer. Ellos no lo pudieron identificar. Y aquí hay un punto importante que resaltar. Cuando usted vive una vida basada en la rutina, en hábitos sin sentido, una religión que usted no entiende por qué practica y se vuelve rutinaria, lo que pasa es que usted termina convirtiéndose en esclavo de la rutina. En su matrimonio, si usted comienza a vivir un matrimonio que termina convirtiéndose en una rutina, termina convirtiéndose esa relación en una esclavitud. Su relación con sus hijos, su trabajo, si no entiende por qué lo está haciendo, se convierte en una rutina y toda rutina termina convirtiéndose en esclavitud si no tiene un propósito, si no tiene un sentido. Y si hay algo que debemos recordar es que Jesús vino a darnos vida y a darnos vida en abundante. Y si hay algo que tenemos que celebrar en la Pascua es que Jesús nos libera de toda esclavitud. Jesús nos da la libertad que necesitamos en medio de cualquier rutina que se ha vuelto religiosa. Él viene a decirnos: vengo a darte libertad. Y usted dirá, bueno, ¿cómo hizo Jesús eso? Volvamos a Jesús. Jesús, el día de la Pascua, el día que celebraba la Pascua, Pablo nos recuerda en 1 Corintios 11 que las palabras de Jesús fueron: en la cena, tomó el pan, tomó la copa y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ahora cada vez que celebren esta cena, no la van a celebrar en memoria del Cordero Pascual. No la van a celebrar en memoria de la libertad de Egipto. Ahora la van a celebrar en memoria de mí, que hoy les doy la libertad que los conecta con su propósito divino y con la vida eterna. Que hoy les doy la libertad del pecado y de la muerte. ¡Wow! La conexión profética que hay entre el Cordero Pascual y la cena instaurada por el Señor, que no es ningún invento, ninguna cosa nueva, es la cena de la Pascua, ¿ya? En esa cena Jesús cambió, Jesús cumplió la profecía del Cordero y anunció que volvería. Y usted dirá, bueno, siempre que vemos la historia de la crucifixión y de la pasión de Cristo, juzgamos a los fariseos que no fueron capaces de reconocer al Mesías, que no fueron capaces de ver al Salvador en Jesús, porque
se convirtieron en religiosos, ¿cierto? Pero lo cierto es que si somos honestos, nosotros tenemos una pequeña porción de esa religiosidad en nuestro día a día. Y si no me cree, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo primero que usted recuerda o qué es lo que más le gusta de celebrar la Pascua? Ahí donde usted está, le voy a pedir que me escriba un comentario en el Facebook, si está conectado en el Facebook o en YouTube. ¿Qué es lo que más le gusta de la Pascua? Pregúntele a la persona que está a su lado, pregúntele a su hijo. ¿Qué es lo que más te gusta de la Pascua? Se las voy a poner más interesante. Pregúntese a sí mismo. ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad? Probablemente lo primero que venga a su mente es el estreno, los regalos, la cena, la familia. Probablemente cuando piense en la Pascua, lo primero que viene a su mente es el conejo, los regalos, los dulces, la diversión. Y así se va perdiendo la esencia del por qué celebramos las santas convocaciones que Dios nos ha dado. Olvidamos que la Pascua recuerda, que la Pascua es un recordatorio del sacrificio del Cordero en la cruz, que nos vino a dar libertad, que nos vino a sacar de la esclavitud de la rutina, que nos vino a dar propósito y sentido a nuestras vidas. Eso me recuerda que si hay una razón para celebrar, es que Jesús venció el poder de la muerte. El pecado produce muerte. Esa es la paga del pecado. Y Jesús vino a pagar un precio muy alto en esa cruz para darnos la libertad. En ese contexto llegamos al domingo de resurrección. ¿Qué pasó el domingo de resurrección? Yo quiero que lo vea conmigo en el libro de Marcos, capítulo 16. Esto es increíble. Marcos 16 nos cuenta la historia de resurrección y lo que pasó el día domingo. El día domingo, el primer día de la semana, estaban todos encerrados, afligidos, en dolor, en cuarentena, una cuarentena de un luto por haber perdido al Maestro, al gran Jesús. Los discípulos estaban llorando y tristes en sus casas. Pero resultó que María Magdalena se paró y dijo, se acabó el luto. Yo no puedo seguir encerrada en esta casa. Así que llamó a su amiga María y a su otra amiga Salomé y dijo, Salomé, nos vamos al mercado a comprar unos perfumes y unos aromas porque vamos a ir a bañar a Jesús en la tumba. Dios bendiga a las mujeres. Dios te bendiga a ti, mujer, que hoy estás teniendo que lidiar con tu esposo que probablemente esté afligido porque perdió su trabajo y tú mantienes el espíritu elevado. Dios te bendiga a ti, mujer, que has tenido que lidiar con todo esto de las escuelas en la casa y con los niños corriendo de arriba abajo. Dios te bendiga, mujer, que has tenido que exponerte, ir al mercado a comprar comida para que en tu casa no falte nada. Dios te bendiga, mujer valiente y esforzada, porque eres como la mujer que se levantó el día de la resurrección y dijo, voy a ir a ver qué pasó con Jesús. Vámonos, Salomé. Y agarró a su amiga Salomé y se fueron directo a la tumba. Y en el camino iban pensando, ¿y cómo vamos a hacer con la piedra que es tan pesada? Yo no sé cómo vamos a hacer, pero ahí vamos a entrar y vamos a lavar el cuerpo de Jesús. Y cuando llegaron, se encontraron una tumba abierta y vacía. Y cuando entraron a revisar, a ver qué encontraban, se encontraron un ángel sentado allí, vestido de ropas blancas. Y llenas de pánico y de miedo, el ángel les dice, no se asusten, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Jesús ha resucitado. ¡Wow! El poder de Jesús que vence a la muerte y resucita y cumple sus promesas llenó de alegría a estas mujeres. Y salen corriendo a contarle la historia a sus amigos, los discípulos de Jesús que estaban en sus casas, como dice el verso 8. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y habiendo llegado a la casa donde estaban los discípulos a contarle la buena nueva, miren lo que pasa en el verso 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, a los discípulos, que estaban tristes
y llorando. El día de resurrección, el día del cumplimiento de la promesa, los discípulos habían perdido toda la fe en 3 días y estaban tristes y llorando. Se le olvidó a los discípulos de Jesús que había una promesa. Y ahí llega María Magdalena y le dice: acabo de recibir la buena nueva de que Jesús ha resucitado, lo pude ver resucitado. ¿Y saben qué? Los discípulos no le creyeron. Y resulta que habían otros discípulos que eran aún más testarudos y yo creo que estaban en shock, ¿verdad? No habían entendido lo que estaba pasando. Uno de ellos salieron al campo por el camino de Emaús y se encontraron a Jesús en el camino de Emaús. Y le escucharon y Jesús les volvió a predicar. Y vinieron corriendo a anunciarles al resto que todavía seguía llorando a Jesús. Y lo que encontraron fue un grupo de personas diciéndole: tampoco le creemos a ustedes. ¡Wow! El día de resurrección nos encontramos a los discípulos de Cristo no creyendo en la profecía que Jesús había dado de sí mismo. Y lo que nos recuerda y lo que nos da un motivo para celebrar es que tenemos un Dios de segundas y terceras oportunidades. Quizás usted está ahí escuchando este mensaje y no cree una sola palabra de lo que yo le estoy diciendo. Quizás esta pasión que hay en mi corazón por transmitirle el Evangelio no es suficiente para usted. Pero déjeme decirle algo hoy, en Domingo de Resurrección. El día que usted tenga un encuentro con Jesús, no va a hacer falta que nadie se lo explique. Porque ese día su corazón va a arder. Ese día usted va a ver la gloria del Padre. Y Jesús en su misericordia, siendo un Dios de segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades, va a la casa donde estos discípulos estaban encerrados en tristeza y dolor y se muestra resucitado. Y le dice a Tomás: mete el dedo en la llaga. Hombre de poca fe, ¿por qué no crees? ¿Por qué dejas que la aflicción te domine y te esclavice? Si yo pagué el precio por tu libertad. Hombre de poca fe, ¿por qué no crees que tienes un Dios que vino a darte vida y vida en abundancia? Yo no sé si usted ha tenido un encuentro con Jesús, pero un encuentro con Jesús tiene que cambiarnos la manera de ver la vida. Un encuentro con Jesús tiene que cambiarnos la manera de pensar. Un encuentro con Jesús tiene que cambiarnos las tristezas en gozo, la enfermedad en sanidad, el dolor y la angustia en la seguridad y la confianza de que tenemos un Dios atento a nuestro clamor. Hoy en días de cuarentena, hoy en días de pandemia, hoy en días de dolores y aflicción, quiero invitarte a que confíes en un Dios que está atento a tu oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Hoy, si te inunda el temor y el miedo, te quiero invitar a celebrar. Celebra que tienes un Dios que está vivo, que tienes un Dios que te ama profundamente como un padre ama a un hijo y que está dispuesto a dar su vida por ti para que vivas una vida plena y abundante. Así que recuerda en la Pascua que Él te escucha. Recuerda en la Pascua que Él promete y cumple. Recuerda en la Pascua que Él te libera de la esclavitud, cualquiera sea, vicio, relaciones tóxicas, un trabajo sin sentido. Él te da libertad. Recuerda que Él venció la muerte y resucitó con poder y gloria. Y recuerda que Él te está dando hoy una nueva oportunidad. Acéptala, recíbela y permite que Dios comience a guiar cada uno de tus pasos. Te aseguro que vas a tener una vida plena y abundante. Muchas gracias por escucharme. Quiero invitarte a que seas parte de este proyecto. Este es un movimiento que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Estamos llenos de la pasión por tocar tu puerta y decirte: Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere liberarte de cualquier rutina que vivas sin sentido. Dios quiere liberarte de la religiosidad y que vivas una fe genuina, que vivas una relación real con Dios. Y de ahí el nombre de nuestro ministerio, Encuentro. Queremos que tengas un encuentro real con Dios. Queremos que tengas un encuentro con otros que están a tu lado para apoyarte, para animarte, para levantarte, para acompañarte en tu proceso de vida. Y queremos que tengas un encuentro contigo mismo,
que te descubras, que descubras tus dones, tus talentos, tu llamado en la vida, porque nadie está en este mundo viviendo una vida sin sentido por voluntad de Dios. Todos han sido creados con un propósito divino. Si tú estás escuchando esto y estás siendo conmovido por el Espíritu Santo, yo te pido que hoy renuncies. Yo te pido que hoy te rindas. No seas como el faraón que esperó 10 plagas para rendirse a la voluntad de Dios. Yo te pido que hoy, en la intimidad de tu hogar, ahí donde estás, te rindas a la voluntad de Dios y confíes que su plan es perfecto y agradable para tu vida. Entrégale tu vida a Jesús. Permite que este espacio sea una oportunidad donde tú tengas un encuentro personal con Jesús. Y si hoy quieres tener ese encuentro, te pido que hagas esta breve oración conmigo. Yo te pido que cierres allí donde estás tus ojos y en comunión y en intimidad con Dios repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que soy esclavo de un vicio, que soy esclavo de una rutina, que soy esclavo de una vida que no le hallo sentido. Señor, y hoy reconozco que no puedo liberarme solo, que necesito un Salvador. El pecado me abraza, me inunda, me asfixia, me dice que no soy lo suficientemente bueno, que no valgo la pena, que no tiene sentido la vida, y quiero ser liberado de esos pensamientos. Señor, te necesito. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es Dios, que Dios le levantó de los muertos y que hoy tenemos libertad en Él. Y hoy le entrego mi vida a Jesús. Hoy te pido que tengas un encuentro conmigo, oh Dios, y me des un nuevo propósito de vida. En el nombre de Jesús te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me regales el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si es primera vez que haces esta oración, te invito a que nos contactes. Queremos saber de ti. Gracias por dedicarnos este tiempito en tu vida y hoy te invito a celebrar. Celebra que has tenido un encuentro con Jesús. Dios te bendiga.